A comienzos del siglo XX, España era una nación que intentaba aprender a caminar de nuevo sobre un suelo sembrado de escombros y cenizas. El trauma del 98 no se había marchado con la firma de los tratados, seguía allí, flotando como una niebla espesa en el aire de las ciudades y pesando en el silencio sepulcral de los campos de Castilla. España se sentía pequeña, mutilada, una potencia que había sido borrada de los mapas del poder mundial de un solo plumazo. Pero tras la humillación, tras el llanto de las madres en los puertos y el regreso de los soldados espectrales, ocurrió algo inesperado, algo que nadie en los despachos de Washington o París pudo prever. Al perder las últimas joyas de ultramar, el capital español que durante siglos había fluido hacia Cuba y las Filipinas regresó de golpe a la península. Los indianos, aquellos hombres que lo habían arriesgado todo en el Caribe y que ahora regresaban con sus ahorros o sus fortunas rescatadas, trajeron su dinero de vuelta a la madre patria. Fue un retorno de capitales masivo y desesperado que, paradójicamente, se convirtió en la semilla fértil de la verdadera industrialización española. El dinero que antes alimentaba plantaciones de azúcar en las Antillas, empezó ahora a alimentar bancos, fundiciones y astilleros en suelo español. España ya no podía mirar hacia afuera con ambición imperial, ya no tenía un imperio que saquear, ni tierras lejanas que administrar, ni colonias que explotar. Por primera vez en 400 largos años, España se vio obligada por el destino a mirarse a sí misma, a sus propias montañas, a sus minas olvidadas y a sus gentes abandonadas. Empezaba la era del regeneracionismo, un movimiento que no buscaba la gloria en la guerra, sino la redención en el trabajo. Joaquín Costa, el gran profeta de esta nueva era, lo gritaba con una rabia contenida en cada mitin y en cada escrito: escuela y despensa, y doble llave al sepulcro del Cid. Era un grito de guerra contra la nostalgia paralizante. Era una orden directa de enterrar de una vez por todas el pasado imperial, de dejar de soñar con conquistadores de armadura, para empezar a construir una nación moderna, productiva, científica y europea. En el norte, el paisaje empezó a transformarse bajo el signo del acero. Las chimeneas de los altos hornos de Vizcaya comenzaron a oscurecer el cielo con un humo espeso que, para muchos, era el aroma del progreso. El hierro vasco, que durante décadas se había enviado crudo a las fábricas de Inglaterra, empezaba ahora a quedarse en casa para forjar los cimientos de una industria nacional propia. Los martillos hidráulicos y el rugido de los hornos a 1000 grados creaban una sinfonía de poder que España no conocía. En Cataluña, el vapor de las máquinas textiles y el zumbido de los telares automáticos tejían una nueva estructura social. Nacía una burguesía ambiciosa, cosmopolita, que miraba a París y a Londres con el deseo de competir. Y junto a ellos, en las fábricas textiles de Barcelona, nacía también un proletariado consciente, una clase trabajadora que empezaba a entender que su fuerza no estaba en la sumisión, sino en la unión y en la lucha por una vida digna. Las ciudades españolas empezaron a cambiar de piel ante los ojos asombrados de una población que aún vivía en el siglo XVIII. La electricidad, ese fluido mágico que desafiaba a la noche, comenzó a iluminar las avenidas de Madrid y Barcelona. Las viejas farolas de gas, con su luz amarillenta y vacilante, fueron reemplazadas por bombillas de una luz blanca, fría y potente que prometía un futuro sin sombras. Los tranvías eléctricos empezaron a recorrer las calles con su tintineo característico, desplazando a los carruajes de caballos que habían dominado el transporte durante siglos. El sonido de los cascos sobre el empedrado fue sustituido, poco a poco, por el rugido metálico de los primeros motores de explosión, máquinas extrañas que escupían humo y velocidad, cambiando para siempre el ritmo de la vida humana. Pero este progreso acelerado tenía un precio oscuro, y España lo estaba pagando con una tensión social que crecía como una marea silenciosa pero imparable. Mientras los grandes bancos se fundaban y las empresas multiplicaban sus beneficios, la brecha entre el obrero que trabajaba 14 o 16 horas diarias en condiciones deplorables,
Y el dueño de la fábrica, que vivía en el lujo más absoluto, se volvió sencillamente insoportable. Las ideas anarquistas y socialistas, que llegaban de una Europa en plena ebullición ideológica, encontraron en España un terreno extremadamente fértil. Era un campo abonado por siglos de injusticia, de caciquismo rural y de desprecio por la vida de los más pobres. España intentaba ser moderna por fuera, quería lucir edificios majestuosos y trenes veloces, pero por dentro seguía siendo una olla a presión a punto de estallar. El sistema de la Restauración, ese mismo sistema de turnos pacíficos y votos comprados que nos había conducido al desastre del 98, intentaba sobrevivir cambiando de nombres y de caras, pero los vicios que lo corroían eran los mismos. El joven rey Alfonso XIII, entusiasta, deportista y ansioso por reinar, heredaba en 1886 un trono que, aunque rodeado de protocolo y terciopelo, temblaba bajo sus pies ante cada huelga y cada protesta. Era el inicio de un siglo que prometía ser de luz y descubrimiento, pero que estaba cargado de nubes negras, densas y cargadas de tormenta en el horizonte cercano. Una era de hierro, de esperanza tecnológica y de una violencia latente que marcaría, con fuego y con sangre, el destino de todos los españoles durante las siguientes décadas. España estaba renaciendo, pero el dolor del parto iba a ser mucho más largo y cruel de lo que nadie se atrevía a imaginar. Pero mientras las ciudades se iluminaban con electricidad, en el horizonte de África se empezaba a gestar una nueva tragedia que devoraría la paz de España. Tras la pérdida del imperio en el 98, el orgullo herido de los militares españoles buscó refugio en las áridas tierras del norte de Marruecos. No era una guerra por recursos, ni por expansión real, era una guerra por el honor de un ejército que necesitaba demostrarse a sí mismo que todavía era capaz de vencer. Sin embargo, Marruecos no sería un paseo militar, se convertiría en un pantano de sangre y corrupción que terminaría por hundir la monarquía. El desastre del Barranco del Lobo ocurrió el 27 de julio de 1909, dejó un rastro de cadáveres y una pregunta que recorrió toda la península: ¿por qué deben morir nuestros hijos en una tierra que no nos pertenece? El sistema de reclutamiento era la máxima expresión de la injusticia social. Los hijos de los ricos podían pagar una cuota, la famosa redención en metálico, para evitar ir al frente. Mientras tanto, los hijos de los pobres, los obreros de las fábricas de Barcelona y los campesinos de Andalucía, eran enviados a morir en las colinas del Rif sin equipo adecuado, sin formación y bajo el mando de generales más preocupados por sus medallas que por la vida de sus hombres. La tensión acumulada durante años en las fábricas explotó finalmente en julio de 1909. Barcelona, la Rosa de Fuego, se convirtió en un campo de batalla. Lo que empezó como una huelga general contra el envío de reservistas a Marruecos, se transformó en la Semana Trágica. Las calles se llenaron de barricadas, el humo de los conventos ardiendo oscureció el cielo y el sonido de los fusiles sustituyó al de las máquinas textiles. No era solo una protesta contra la guerra, era el grito de una clase obrera que ya no estaba dispuesta a ser carne de cañón para las élites. La represión fue implacable. El gobierno conservador de Maura respondió con el estado de guerra, dejando tras de sí cientos de muertos y un odio que dividiría a España en dos bandos irreconciliables. El fusilamiento de Francisco Ferrer y Guardia, un pedagogo y librepensador acusado injustamente de instigar la revuelta, conmocionó a Europa y dejó a España aislada internacionalmente. El grito de Maura no derribó al gobierno, pero la herida ya era demasiado profunda para sanar con un cambio de ministros. España era ahora una nación esquizofrénica. Por un lado, los arquitectos del modernismo levantaban edificios imposibles como la Sagrada Familia o la Casa Milá, buscando la belleza y el futuro. Por otro lado, la realidad de las trincheras en África y la miseria de los suburbios obreros recordaban que el país estaba al borde de un abismo. La monarquía de Alfonso XIII, atrapada entre la espada de los militares y la pared de las protestas sociales, empezaba a perder su brillo. El rey, que amaba el ejército por encima de todo,
no comprendía que el mundo estaba cambiando. Que los obreros ya no pedían caridad, sino justicia. Que los intelectuales ya no pedían reformas, sino una revolución de las conciencias. Marruecos seguía allí, como una herida que no dejaba de supurar, consumiendo el dinero que debería haber ido a las escuelas y a los hospitales. España estaba intentando ser un imperio moderno en el exterior, mientras en el interior se desmoronaba bajo el peso de su propia desigualdad. La tormenta perfecta se estaba formando, y el estallido de la Gran Guerra en Europa en 1914, pondría a prueba la fragilidad de este nuevo despertar español. En 1914, el mundo estalló en 1000 pedazos. La Gran Guerra, un conflicto de una escala nunca antes vista, convirtió a Europa en un matadero de acero y barro. España, agotada por sus propias luchas internas y con un ejército que todavía se lamía las heridas de Marruecos, tomó una decisión que cambiaría su destino inmediato: la neutralidad. Fue una neutralidad nacida de la debilidad, pero que se transformó rápidamente en una oportunidad de oro. España se convirtió, de la noche a la mañana, en la gran despensa y la gran fábrica de una Europa que solo sabía destruir. Nuestras fronteras se abrieron para exportar todo lo que los países en guerra necesitaban con desesperación. Carbón de las minas de Asturias para mover los barcos británicos, hierro vasco para los cañones franceses, textiles catalanes para los uniformes que morirían en las trincheras, y alimentos de nuestros campos para alimentar a millones de hombres que ya no podían cultivar su tierra. España vivió entonces una fiebre del oro frenética. El dinero fluía como nunca antes en la historia moderna del país. Las fortunas se creaban en meses. Los puertos estaban colapsados de buques cargando mercancías a precios desorbitados. Madrid y Barcelona se llenaron de espías, de aventureros y de empresarios que brindaban con champán francés mientras el resto del continente se desangraba. Pero tras ese brillo de riqueza fácil, se ocultaba una sombra terrible que terminaría por asfixiar al pueblo español. La exportación masiva de productos provocó una escasez interna sin precedentes. Mientras los dueños de las fábricas y las navieras acumulaban lingotes de oro en los bancos, el precio del pan, del aceite y del carbón para las casas españolas se disparó hasta niveles inalcanzables para el ciudadano común. Fue la paradoja más cruel de nuestra historia: España nunca había sido tan rica, y los españoles nunca habían pasado tanta hambre. La inflación devoraba los salarios, mientras los beneficios empresariales se multiplicaban por 1000. La tensión social, que ya era alta, alcanzó el punto de ebullición. El obrero miraba con rabia los nuevos palacetes de la burguesía, sabiendo que ese lujo se estaba construyendo con el hambre de sus propios hijos. Y en medio de este caos de riqueza y miseria, la política española terminó de quebrarse. En 1917, el sistema de la Restauración sufrió su golpe de gracia con una triple crisis que puso a la monarquía contra las cuerdas. Primero, las juntas de defensa militares. El ejército, dividido entre los que luchaban en África y los que se quedaban en la península, se rebeló contra el gobierno exigiendo mejoras y poder político. Después, la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, un intento de la burguesía catalana y las fuerzas de izquierda para romper el centralismo de Madrid y democratizar el país. Y finalmente, la gran huelga general revolucionaria. España se detuvo por completo. Los trenes dejaron de pitar, las chimeneas dejaron de echar humo y las calles se convirtieron, una vez más, en campos de batalla entre los sindicatos y el ejército. La represión fue sangrienta, pero el mensaje era claro: el viejo sistema del turno pacífico estaba muerto. Ya no servía para gobernar a una sociedad que había despertado a la fuerza bajo el calor de la Gran Guerra. Por si fuera poco, al final de la guerra, llegó la gripe española. Una pandemia silenciosa y mortal que se cobró la vida de cientos de miles de personas en España, sembrando el pánico en una nación que ya no podía más. España salía de la Primera Guerra Mundial con los bolsillos llenos de oro,
pero con el alma rota, dividida y al borde de una guerra civil interna que ya nadie sabía cómo detener. El siglo XX nos había prometido progreso, pero nos estaba entregando un laberinto de odio y desigualdad del que sería muy difícil escapar. Pero lo peor estaba aún por llegar. Mientras España se perdía en sus peleas internas por el oro de la Gran Guerra, en las áridas y traicioneras montañas del Rif, en Marruecos, se estaba gestando la tragedia más grande de la historia militar española moderna. En el verano de 1921, el general Silvestre, un hombre impulsivo y cercano al rey Alfonso XIII, lanzó una ofensiva temeraria hacia el corazón de las tribus rifeñas lideradas por Abd el-Krim. Fue un acto de soberbia ciega. Sin líneas de suministro seguras, sin agua y con un ejército de reclutas aterrorizados, las tropas españolas se adentraron en una ratonera mortal. Lo que siguió fue el desastre de Anjuel. No fue una batalla, fue una carnicería. Miles de soldados españoles, abandonados por sus oficiales en una huida caótica, fueron masacrados en los desfiladeros. Los gritos de agonía de casi 10.000 hombres quedaron grabados en la conciencia de la nación. España entera se estremeció de rabia y dolor. ¿Cómo era posible que un ejército moderno fuera aniquilado por tribus de pastores? La investigación posterior, el famoso expediente Picasso, empezó a destapar una red de corrupción, cobardía e incompetencia que llegaba hasta los despachos más altos de Madrid. Se decía que el propio rey había alentado la temeridad de Silvestre. La monarquía estaba sentenciada. Para evitar que la verdad saliera a la luz en el Parlamento, en septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado con el visto bueno del rey. Se suspendió la Constitución, se prohibieron los partidos y España entró en una dictadura de 7 años. Fue una época de paz de cementerio y de grandes obras públicas. Se construyeron carreteras, se fundó Telefónica y se celebraron las grandes exposiciones de Sevilla y Barcelona en 1929. España quería lucir moderna ante el mundo, pero bajo el hormigón de las nuevas presas y el asfalto de las carreteras, el rencor social seguía hirviendo. La dictadura no solucionó los problemas, solo los amordazó. Cuando la crisis económica mundial de 1929 golpeó las fronteras españolas, el sistema se desmoronó como un castillo de naipes. Primo de Rivera dimitió y se marchó al exilio, dejando al rey solo ante un pueblo que ya no quería coronas, sino urnas. En abril de 1931, las elecciones municipales se convirtieron en un plebiscito contra la monarquía. En las grandes ciudades, el grito de «República» atronó en las plazas. Alfonso XIII, consciente de que ya no tenía el apoyo de las bayonetas ni el amor del pueblo, decidió abandonar España hacia el exilio. Nacía la Segunda República entre cánticos de esperanza y banderas tricolores. Parecía que España finalmente iba a entrar en la modernidad democrática, pero el camino estaba lleno de minas. El siglo XX no iba a darnos un respiro. Las tensiones acumuladas durante décadas de injusticia, de caciquismo y de sangre derramada en África, estaban a punto de estallar en el conflicto más doloroso de nuestra existencia. España estaba reiniciándose, sí, pero el sistema operativo de la nación estaba infectado por un odio que pronto nos llevaría al abismo. Aquel 14 de abril de 1931. España amaneció con un sol que parecía distinto. En las plazas de Madrid, de Barcelona y de Sevilla, miles de personas se abrazaban llorando de alegría mientras las banderas tricolores ondeaban al viento. Parecía que, por fin, el gigante de barro había logrado romper sus cadenas de siglos. La Segunda República no nació solo como un cambio de gobierno, nació como una promesa de luz para una nación que llevaba demasiado tiempo a oscuras. El nuevo régimen llegó con una ambición nunca antes vista. Se hablaba de una revolución de las conciencias. Se proyectaron miles de escuelas para combatir el analfabetismo que encadenaba al pueblo, se inició una reforma agraria para dar tierra a los campesinos que morían de hambre en los latifundios del sur, y se intentó separar,
de una vez por todas, la mano de la Iglesia de los asuntos del Estado. España quería ser la nación más avanzada de Europa, una democracia de ciudadanos libres y formados. Pero bajo esa superficie de esperanza, los viejos demonios de España empezaron a despertar con una furia renovada. La modernidad de la República era un insulto para las élites que habían dominado el país durante centurias. La aristocracia, la jerarquía eclesiástica y los altos mandos del ejército vieron en las reformas un ataque directo a su existencia. Mientras tanto, en las fábricas y en los campos, la paciencia de los desposeídos se agotaba. Para muchos obreros y campesinos, las leyes de la República eran demasiado lentas. Querían la justicia ya, y la querían por su propia mano. El país empezó a fracturarse en dos mitades que ya no sabían hablar entre sí, solo sabían gritarse. Los años de la República fueron un carrusel de inestabilidad y violencia. En 1934, la Revolución de Asturias convirtió las cuencas mineras en un campo de batalla sangriento, una antesala de lo que estaba por venir. La represión fue brutal, y el odio se instaló definitivamente en cada hogar español. Ya no se trataba de política, se trataba de supervivencia ideológica. El vecino empezó a mirar al vecino con sospecha, y las palabras fueron sustituidas por el brillo de las pistolas en las calles. En 1936, tras las elecciones del Frente Popular, el aire de España se volvió irrespirable. La conspiración militar estaba en marcha en los cuarteles, mientras el desorden público y los asesinatos políticos se convertían en la norma diaria. La democracia española, ese sueño hermoso de 1931, se estaba desintegrando ante los ojos de un mundo que miraba con horror y fascinación. El 17 de julio de 1936, el estallido en el protectorado de Marruecos dio la señal definitiva. Lo que muchos pensaban que sería un golpe de Estado rápido, se transformó en la tragedia más profunda de nuestra historia, una guerra civil fratricida. Hermanos contra hermanos, padres contra hijos. España se convirtió en el laboratorio de pruebas para las potencias fascistas y comunistas que pronto destruirían el mundo en la Segunda Guerra Mundial. El reinicio del siglo XX, que empezó con la esperanza de los altos hornos y la luz eléctrica, terminaba ahora con el sonido de los bombardeos sobre Madrid y el silencio de las fosas comunes. Aquel gigante que intentó levantarse tras el desastre del 98, había tropezado con su propio odio. El siglo de la tecnología y el progreso nos había entregado, finalmente, la capacidad de destruirnos con una eficiencia aterradora. España entraba en su túnel más largo, un túnel de fuego y oscuridad que duraría 3 años de guerra y 40 años de dictadura. Soy Mentor Noriega IA, y esta fue la crónica de un sueño que terminó en sangre. El siglo XX apenas comenzaba, y el precio de la libertad había resultado ser insoportablemente alto.